La armadura completa del soldado romano. En primer lugar, el soldado romano llevaba cinturón, aunque era la pieza que menos impresión causaba y la más común del soldado romano, era la pieza central de la armadura, que sujetaba todas las demás. Por ejemplo, el cinturón mantenía la coraza en su sitio, el escudo se sujetaba con una mordaza a un lado del cinturón, mientras que del otro colgaba la espada del soldado cuando no la usaba. La primera pieza de la armadura, el cinturón, era tan corriente que ningún soldado se habría molestado en comentarla, pero era la pieza más importante de las armas del soldado romano, debido a su importancia para las otras piezas de la armadura. Sin él, las otras piezas se le habrían caído. El soldado romano también llevaba otra arma, una hermosa y magnífica coraza. La coraza del soldado romano constaba de dos grandes láminas metálicas. Una pieza cubría su pecho y la otra su espalda. Estas dos piezas estaban unidas en los hombros por dos grandes aros de bronce. A menudo estas piezas metálicas se componían de partes metálicas a modo de escamas, con lo que la superficie de la coraza se asemejaba a las escamas de un pez. Más adelante la coraza fue llamada comúnmente cota de malla. Esta pesada pieza de la armadura comenzaba en el fondo del cuello y se extendía hasta las rodillas. Desde la cintura hasta las rodillas adquiría la forma de una falda. La coraza era, con mucho, la pieza más pesada que llevaba el soldado romano. Dependiendo de la estatura física del soldado, esta pieza podía pesar más de 18 kilos. En 1 Samuel 17:5 se aclara que la cota de malla de Goliat pesaba 5.000 ciclos de bronce, o el equivalente a 57 kilos. Además de esta hermosa cota de malla, el soldado romano llevaba otra arma, calzado muy peligroso. Este calzado no era como las sandalias romanas que se suelen calzar hoy, que no son más que un endeble trozo de cuerda que envuelve el talón y el dedo gordo del pie. El calzado del soldado romano estaba hecho de dos piezas metálicas. La primera pieza se llamaba greba o espinillera. Esta era una pieza de bronce o de latón que cubría las piernas del soldado. Desde la rodilla se extendía hasta la pantorrilla y descansaba sobre el pie. Dado que esta pieza metálica cubría la pierna inferior del soldado, éste parecía calzar botas de bronce. Además, el empeine, los lados y la planta del pie iban embutidos en una gruesa y pesada pieza metálica. En la planta del pie, el calzado del soldado llevaba incorporado púas extremadamente peligrosas. Las púas que sobresalían de las plantas medían aproximadamente 2,5 centímetros y en el tiempo de paz. Pero cuando el soldado se hallaba combatiendo, las púas podían medir entre 2 y 7,5 centímetros. Este calzado que Pablo califica sorprendentemente de calzado de paz, en Efesios 6:15 tenía por objeto matar. El soldado romano también portaba otra arma importante, un amplio escudo elíptico que consistía de varias capas de piel fuertemente entretejidas e incrustadas en los bordes por una pieza sólida de metal o madera. La quinta arma que usaba el soldado romano era el yelmo. Esta importante pieza de su armadura que le protegía de cualquier golpe fatal en la cabeza, a veces pesaba 7 kilos o más. Si bien la coraza era la pieza más hermosa que portaba el soldado romano, el yelmo era la más notoria. Hubiera sido muy difícil pasar junto a un soldado romano sin notar su yelmo. Otra arma del soldado romano era la espada. Aunque había muchas clases de espadas por aquellos tiempos, la espada del soldado romano era muy pesada y ancha, específicamente diseñada para pinchar y matar a su adversario o enemigo. Finalmente, el soldado romano también portaba una lanza especialmente forjada, diseñada para abatir al enemigo desde cierta distancia. Dios no nos ha dejado desprotegidos delante del enemigo. Nos ha proporcionado armas espirituales que tienen la virtud de contrarrestar y derrotar toda artimaña que el enemigo intente usar contra nosotros. Dios sabe que para poder luchar con éxito contra las potestades invisibles, ordenada contra nosotros, tenemos que contar con el especial poder sobrenatural que Él nos ha provisto para librar esta batalla. Examinemos las piezas específicas de la armadura que Dios nos ha concebido a la iglesia. El cinturón de la verdad. La mayor parte de la armadura espiritual es invisible. Por ejemplo, no se puede ver físicamente la coraza de justicia, no se puede ver el calzado de la paz, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, la espada del espíritu o lanza de la intercesión. Estas son armas invisibles, pero se puede ver un arma. En efecto, solo hay un arma espiritual visible, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es la palabra escrita de Dios.
Esta es la única arma espiritual que ha adoptado forma física, natural y ha pasado de forma tangible del ámbito espiritual a las manos. Es el arma más importante que poseemos. Cuando uno ignora la palabra de Dios y deja de aplicarla cada día a su vida, decide voluntariamente que su vida espiritual se deshaga por sus costuras. Uno no puede funcionar en modo alguno como creyente sin que la palabra de Dios desempeñe un papel activo y central en su vida. Uno puede correr con un poco de vapor del pasado, pero no llegará muy lejos. Si usted se desprende de su cinturón, la palabra de Dios, solo será cuestión de tiempo hasta que su vida espiritual se derrumbe. Los ataques demoníacos atravesarán la barrera invisible que solía protegerle, y el caos se apoderará de su vida. Si desea transitar por la existencia cubierto con su armadura espiritual, debe empezar por tomar la palabra de Dios y fijarla de manera permanente a su vida. Tendrá que darle prioridad y función predominante, permitir que sea el cinturón que sostiene el resto de su armadura. La Biblia debe ser gobernador, ley, soberano y última palabra en su vida. La coraza de justicia. Cuando el creyente sabe que Dios le ha hecho justo, cuando tiene su coraza de justicia bien colocada, no importa cuántas flechas el enemigo arroje contra él, porque ninguna de ellas le atravesará. Ninguna palabra de condenación ni acusación falsa, ni pensamiento de culpa penetrará en el corazón del creyente, para alojarse en su mente cuando está equipado con su coraza de justicia. Desgraciadamente parece que el 90% del cuerpo de Cristo camina en condenación, con hombros aplastados y cabeza agachada. El enemigo ha atacado a muchos hasta el punto que ya no pueden orar con confianza. A otros les ha convencido de que nunca serán lo bastante buenos como para que Dios les use. Pero la palabra exhorta claramente a los creyentes en el versículo 14 de nuestro texto a estar firmes, levantar hombros y cabeza y andar seguros y confiados en el orgullo de los soldados victoriosos. Cuando uno entiende que Dios le ha imputado justicia por gracia y que esta justicia de Dios le sirve ahora de magnífica coraza, esto afectará su actitud de manera muy positiva y profunda. Descubrirá que su nivel de confianza aumenta drásticamente porque una actitud de justicia imparte confianza y una autoridad tremenda. De modo que antes de correr para entablar combate con el enemigo, cerciórese de tener esta seguridad. El enemigo intentará difamarle y acusarle, intentará decirle que no sirve para nada, intentará convencerle de que Dios no le va a usar y de que nadie le va a hacer caso. Por eso es tan importante para usted saber que Dios le ha concedido una coraza de justicia, y cuando camine por la vida protegido con su coraza, todo cambiará a mejor. Calzado de la paz. Pablo tuvo en cuenta los zapatos asesinos del soldado romano, dotado de púas y gravas protectoras cuando dijo, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Cuando uno es consciente del aspecto que ofrecía ese calzado y de cuán peligrosas podían resultar las púas afiladas, se da cuenta que es asombroso que Pablo usara esta ilustración para describir la paz. La paz no solo le protege, también le ofrece un arma brutal que blandir contra el enemigo cuando éste ataca. Si usa el arma de la paz correctamente, mantendrá a raya bajo sus pies a sus enemigos espirituales. Un buen puntapié y las estratagemas del enemigo se frustrarán. Cuando uno camina en la paz de Dios, la misma paz le protege de cortes, arañazos, hematomas y heridas. Es como una espinillera protectora que le cubre la mente y las emociones de heridas y temores que podrían debilitar su vida de fe. Cuando la paz de Dios gobierna en la vida, puede caminar a través de situaciones espinosas que el enemigo trama para destruirle a usted, su familia, su negocio o su iglesia. En tales ocasiones se despertará y se dará cuenta de que está atravesando tiempos extremadamente difíciles y nunca ha estado más gozoso. ¿Cómo es que no me ha angustiado más este problema? ¿Cómo es que no me ha magullado más esta situación? Parece que tengo una paz total. Su paz nos permite decir, no importa lo que vea u oiga, no me moveré. Dios nos concede paz sobrenatural para plantar firmemente nuestros pies en el suelo. Su paz nos permite decir, no importa lo que vea u oiga, no me moveré. No importa cuán difícil sean las circunstancias, la paz de Dios me guarda aquí y no me moveré hasta que concluya la obra de Dios en esta área de mi vida. Es decir, la paz de Dios le ayudará a plantarse firmemente. El diablo podrá atacarle una y otra vez, pero cuando tiene la paz de Dios en su vida nunca será removido. Esa paz le mantendrá bien plantado. Tendrá muchas oportunidades de escuchar las acusaciones difamatorias del enemigo durante el curso de su vida,
Por tanto, debe aprender a asentar firmemente sus pies en el suelo de la palabra de Dios y luego, por fe, permanecer donde está y mantenerse inamovible y seguro ante las amenazas y las mentiras del diablo. La paz es un arma divina que le aislará de los ataques violentos. La paz de Dios le guardará cuando Satanás intente sembrar duda en su mente. La paz de Dios guardará su corazón y su mente, aunque Satanás haga todo lo inimaginable para hacerle perder la cabeza. La paz de Dios es una paz guardadora. La paz es también un arma ofensiva. En Romanos 16:20 Pablo dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La misión que Dios le ha encomendado es reforzar la victoria que Jesús ya obtuvo y demostrar cuán miserablemente derrotado está Satanás. Jesús destruyó completamente el poder de Satanás sobre usted por medio de su muerte y su resurrección. Satanás fue completamente aplastado, destrozado y magullado por la victoriosa resurrección de Jesús de los muertos. El enemigo podrá intentar enseñorearse de usted y procurar ejercer sucia influencia sobre su vida. No obstante, muchos de sus ataques no son más que amenazas huecas e ilusiones que emplea para sembrar temor en su mente. Si Satanás puede hacerle creer sus historias infernales, su fe menguará, su firme postura titubeará y él ocupará una posición temporal sobre usted que no le pertenece. Pero el único lugar que por derecho pertenece al diablo es el pequeño espacio que tiene bajo sus pies. La victoria ya es suya, su sanidad, su milagro, su bendición económica, todas ellas ya son suyas. Jesús llevó a cabo una obra total, completa y perfecta en la cruz del Calvario y en su resurrección de los muertos. El escudo de la fe. El escudo de la fe es su vía de escape de los fieros dardos del adversario. Cuando su fe va por delante y lo cubre todo, apaga toda tentación y toda flecha incendiaria que el enemigo arroja contra usted. No obstante, he aquí un punto crucial a recordar acerca del escudo protector del soldado romano. Estaba hecho de cuero, de modo que si no se cuidaba debidamente, se endurecía y se volvía rígido y quebradizo. Si no se mantenía correctamente, con el tiempo el cuero se endurecería hasta que sometido a presión se resquebrajaría y se partía. La posible consecuencia para el soldado por no cuidar su escudo debidamente era la muerte en el campo de batalla. Si el soldado romano deseaba larga vida, le era imprescindible cuidar su coraza y untar con aceite el escudo cada día de su carrera militar. Dado que el escudo representa la fe, esta analogía enseña que la fe requiere unciones frecuentes del Espíritu Santo. Sin un toque fresco del poder del Espíritu Santo en su vida, su fe se endurecerá, se volverá rígida y se quebrará. Si hace caso omiso de su fe, no permite que se desarrolle y no busca nunca una fresca unción del Espíritu de Dios sobre su vida. Su fe no será lo bastante blanda, dúctil y flexible para resistir los ataques cuando sea retado. La fe ignorada casi siempre se rompe y se hace añicos durante una confrontación con el enemigo. Por otra parte, cuando porta su bien preservado escudo de la fe, los dardos mortíferos de Satanás pierden fuerza y caen al suelo. De este modo usted escapará y sus estratagemas serán frustradas. Por eso la palabra de Dios nos manda derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En Corintios 2:10-5 dice: ¿Cuánto daño pueden causarle los fieros dardos del enemigo si por la fe los derriba inmediatamente? Esos dardos no pueden hacerle ningún daño si caen al suelo en torno a sus pies. Esto es lo que hace el escudo de la fe por usted. Extingue el fuego de las acusaciones diabólicas del enemigo y las derriba por tierra donde su poder engañoso no le afecta. Dado que estas armas tienen su origen en Dios, es vital para nosotros mantener una relación ininterrumpida con Él para disfrutar continuamente de los beneficios de nuestra armadura espiritual. Si cortamos la relación con el Señor, nos alejamos de nuestra fuente vital de alimentación, pero en tanto nuestra comunión con el Señor no se interrumpa, la fuente de energía de nuestras armas espirituales también permanecerá intacta. La armadura espiritual tiene su origen en Dios, de modo que cuando un creyente cesa temporalmente de andar en relación con Dios y en su poder, decide apartarse temporalmente de la fuente de que proviene su armadura. Del mismo modo que recibimos la vida, la nueva naturaleza y el poder espiritual de Dios, esta armadura espiritual también procede de Dios. ¿Qué sucede a nuestra vida espiritual cuando cesamos temporalmente de andar en comunión con Dios? En esa condición, ¿disfrutará uno de la vida abundante como solía en el pasado?
Por supuesto que no. Aunque la vida abundante aún le pertenece, ese estado de estancamiento pondrá un tapón en su armadura espiritual que hará que la vida abundante que una vez disfrutó se vaya cesando, hasta que al final se siente vacío. ¿A qué se debe esto? A que la vida abundante tiene su fuente en el Señor. Cuando uno cesa de andar temporalmente en comunión con Dios, elige apartarse de su divino flujo de vida abundante.